Web 3.0. El término de Web 3.0 es un concepto que se ha venido utilizando en los últimos tiempos. Este término hace referencia al gran cambio de uso de Internet y de la evolución de los canales que emiten la información. Este gran cambio viene muy motivado por el gran desarrollo que se maneja con la inteligencia artificial y con la aparición de nuevos dispositivos electrónicos. Esto logrando y haciendo posible una conexión continua y duradera en la web. Hola, me da mucho gusto tenerte por acá en el canal. Siéntate y ve por algo de comer y disfruta del video que puede ser de mucha ayuda para ti, invitándote que te quedes y escuches la información sobre Web 3.0 que tenemos para ti. Así es que comenzamos. En el video de hoy te estaré hablando sobre cómo será la web en el futuro y cuáles serán algunas de las características más importantes. Así que toma nota para que no te pase ninguna y puedes resaltar de estos puntos lo más importante, y también se hablará por qué las empresas de hoy en día se están adaptando cada vez más a la Web 3.0. Muchas empresas que no son tan grandes a diario son pirateadas, con muchos registros que se encuentran expuestos, pero aún así, la nueva generación web podría llegar a resolver muchas de estas preocupaciones de la privacidad en las empresas y lograr determinar quién es el propietario de todos los datos y quiénes se benefician de ellos. ¡Sí! ¡Sí! Razones por las que una empresa debería adoptar la Web 3.0. Tristemente, en las empresas se les roba información muy importante. Esto los afecta ya que logran saquear su información y la empiezan a difundir por sitios que no son legales. Ahora bien, la Web 3.0 será una forma más segura de retener los datos, ya que nadie será dueño de ellos más que el propietario de la empresa, y tampoco les causará problemas a sus consumidores, ya que ellos podrán seguir teniendo acceso de una forma sencilla y más segura sin miedo a que los afecten. Por ejemplo, en las redes sociales utilizar la Web 3.0 es una forma más segura de proteger al cliente. Lo único que podría tener el control total de su información serían los propios usuarios. A continuación te mencionaremos algunos ejemplos de redes sociales Web 3.0. 1. Sapien. Es una plataforma de noticias que aprovecha totalmente este medio de Web 3.0, ya que es una excelente alternativa para dar perspectiva de las noticias sociales. 2. Streamit. Es una plataforma la cual da recompensas para ayudar a los contribuyentes a que logren monetizar su contenido. 3. Solar. Utiliza tecnología muy avanzada para lograr crear contenido en redes sociales y medios de comunicación. Da información muy útil a los lectores de acuerdo a sus preferencias. Los usuarios obtienen lo que quieren y con un contenido de alta calidad. ¡Yahoo! Esta red le dará a los creadores y a los usuarios más libertad en general. Les garantizará que ellos podrán tener el propio control de sus datos sin ningún problema. También se espera que las páginas de Internet logren ser más confiables. Y de esta manera, los vendedores lograrán entender una mejor manera las necesidades de cada uno de los clientes. Esto logrará permitir ver mejores anuncios y más relevantes, lo que conlleva a más posibilidades de generar gran confianza. ¡Claro que sí! El mundo de la tecnología avanza de manera exponencial y cada vez las empresas se hacen más grandes, ya que siempre están en constante innovación para lograr generar un cambio dentro y fuera de la empresa, haciendo que sus clientes se sostengan conectados, protegidos y que nadie pueda robar sus datos personales. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Ahora, hablemos sobre riesgos y exposición. El gran problema que existe en la Web 3.0 es que cuando existen grandes intereses, ya sean por parte del gobierno o de hackers, pueden comprar la cantidad suficiente de información para poder obtener control total. Eso es uno de los principales riesgos. Para que no ocurra esto, se tiene que contar con una red con suficiente poder para evitar entrar en este tipo de conflictos. La Web 3.0 cambiará para siempre la generación del contenido y la forma en la que podamos visualizar o decidir si lo que vemos es real o falso. Algo muy importante que tienes que saber y tomar en cuenta. Pero, ¿qué esperamos realmente de este concepto? Lo que se espera conforme pase el tiempo
es que se logren ver cambios no solo dentro de las redes sociales o de las empresas, quien innova para seguir creciendo, sino también para la medicina sería un gran cambio, ya que de esta manera se logra tener un acceso más rápido y seguro de la información de calidad. La verdad, las cosas como son. Ahora hablemos de las ventajas de la Web 3.0 en la educación. 1. Inversión en la creatividad, imaginación y un poco más de intelecto humano. 2. Un ambiente en el que se trabaje con equipos para el crecimiento personal de estos. 3. Enfoque en el aprendizaje y en el entorno social. 4. Mejora la educación como objetivo central de la población. Como podemos ver, este es un tema muy amplio que puede aportar mucho a los jóvenes que serán el futuro del país. Claro que sí. Generando un impacto en la sociedad para que se den cuenta de que este tipo de conceptos no solo ayudará a los negocios o empresas, sino también al desarrollo personal de estudiantes que quieren ver un cambio dentro de la sociedad. Creo que es muy obvio que sí. Va a haber muchos factores que serán positivos para las personas que son jóvenes, ya que son los que más necesitan entender cada uno de estos conceptos. Es importante que sepa manejar el uso de las redes sociales para el desarrollo y emprendimiento, ya que en los últimos años la interacción que se tiene con las personas mediante el Internet es considerable y muchas veces lo malo es que se pierde esta información de los usuarios. Pero gracias a la creación de la Web 3.0, todo será más seguro y más confiable. Si tú no sabías cuáles eran algunas de las ventajas, ya te las expliqué para que puedas entender más sobre este tema tan relevante para la generación actual. Tienes mi respeto, Stark. Finalmente, todos estamos de acuerdo en que esto seguirá avanzando y siempre habrá nuevos avances para lograr un cambio dentro y fuera de la tecnología, creando bases de datos nuevos y una conexión entre las personas de todo el mundo para que puedan tener una comunicación constante. Hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado y haya sido de mucha ayuda para ti. No olvides seguir investigando más sobre este tema para que tengas conocimientos más desarrollados. También deja tu comentario, un like y además de todo suscríbete a nuestro canal. Recuerda, suscribirte es gratis. Cool Tex, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós.